nocturna. Vamos a hablar esta noche de los problemas más graves de la ciudad de Santo Domingo, de sus barrios residenciales, de sus barrios o sectores marginales y especialmente de la llamada ciudad colonial. Y para ello contamos, como le informé en nuestro primer segmento de presentación de este tema y de nuestros invitados, contamos con la muy grata presencia de dos destacados arquitectos urbanistas, los señores Marcos Parinas Uribe y el decano de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, el arquitecto Omar Rancière. Esperamos que en el transcurso del programa se incorpore también otro arquitecto urbanista, el ingeniero arquitecto Eric Dorrejo. Muy buenas noches, caballero. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, vamos a comenzar por la ciudad colonial, porque realmente es la zona de la ciudad que tiene potencial turístico, ¿no? ¿Cuáles son los problemas reales de esa zona antigua de la ciudad de Santo Domingo? Bueno, la zona colonial es lo que se llama un activo no solo turístico, sino también cultural. Y tiene muchos problemas. Uno de los principales problemas tiene que ver con el uso que se ha dado a sus espacios y con la pérdida progresiva de habitantes, de personas que residan en la zona colonial, que actualmente está alrededor de 13,000 o 14,000 personas. Yo creo que después de mucho tiempo de estar la ciudad colonial sin dolientes, se comenzó un programa interesante con el BID y se comenzaron a trabajar algunos aspectos de la ciudad colonial, pero se quedaron fuera algunas cosas que nosotros consideramos importantes, sobre todo el tema de justamente los habitantes de la zona, es decir, pensar en la ciudad colonial no para el visitante extranjero, sino también para el visitante local y el habitante de la zona. En ese sentido, yo creo que ahora, en la segunda etapa del programa del BID, se va a comenzar a trabajar con la vivienda, porque el tema de pensar la ciudad colonial como una oferta turística podría desvirtuar, y eso ha pasado en otros sitios, el mismo carácter histórico de la zona, creando algo así como una especie de parque temático. Yo creo que la ciudad colonial debe abordarse como parte de la ciudad, como parte viva de la ciudad de Santo Domingo. ¿Qué área realmente tiene la ciudad colonial? ¿Dónde comienza y dónde termina? Bueno, termina en el río, ¿no? En la margen oriental. Sí, no, la ciudad Pero colonial ¿dónde comienza? ¿Cuáles son las fronteras de la ciudad colonial? está definida porque es una ciudad amurallada y los límites son la avenida Mella al norte y al oeste, la Palo Hincado, que es por donde pasa o pasaba la muralla, y bueno, al sur el Mar Caribe y al este el río Sama. Es una almendra, una parte de la ciudad en forma de almendra que tiene casi exactamente 1 kilómetro cuadrado de superficie. Ahora, desde la Palo Hincado hasta, digamos, la calle Hosto, ya no hay realmente viviendas de carácter colonial. Es lo que se llama la ciudad nueva. Sí, Y una ciudad... eso es parte de cómo fue creciendo la ciudad. Sí, la ciudad colonial nunca, en su etapa colonial, nunca llegó a las murallas del este, ¿no? Se quedó, digamos, a la altura de más o menos de la 19 de marzo, por ahí, de la Duarte. Y ese espacio entre el límite de la ciudad colonial en el interior y la muralla se va llenando básicamente a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, que es cuando se crea, por ejemplo, Ciudad Nueva, que fue uno de los primeros ensanches, o el primer ensanche de la ciudad de Santo Domingo. Pero la ciudad de Santo Domingo, uno de los temas es que tampoco se ve como una ciudad integrada, sino que se ve como fragmentada. Una zona
monumental, que ha sido donde se ha concentrado toda la inversión, y una zona que ha quedado, digamos, como en el limbo, en la parte, sobre todo la parte norte de la ciudad colonial, donde se asientan los barrios más populares y más pobres de la ciudad colonial. Y ahí es que hay que comenzar a intervenir y rescatar los espacios que tienen un gran potencial en la zona y que todavía yo no entiendo por qué no se ha comenzado a trabajar, por ejemplo, la calle El Conde, que es una calle con historia y con una arquitectura del siglo XX de una calidad excepcional. Ahora, ¿existe un inventario de la ciudad colonial realmente, salvo la catedral, el Alcázar de Colón, los museos conocidos y todo eso? ¿Existe un inventario que realmente que permita, por ejemplo, valorar en términos económicos la ciudad colonial? Sí, hay un inventario, inclusive hay un centro de inventario de la ciudad colonial de Santo Domingo que tiene bastante bien levantado el tema de la propiedad y la parte catastral de la ciudad. Inclusive el ayuntamiento del distrito tiene un levantamiento georreferenciado muy bueno de la ciudad colonial. La ciudad colonial es como te digo, es un activo económico y es otro de los temas que hay que manejar, ¿no? Sin caer en el parque de diversiones, nosotros tenemos que entender que la ciudad colonial, invertir en la ciudad colonial es negocio y venderla como un activo económico es importante. Ya nosotros sabemos que tiene valor cultural, valor histórico. Ahora hay que, digamos, demostrar que tiene valor económico. Arquitecto Barinas, evidentemente la estrechez de las calles, el aglomeramiento, el hecho de que no hay lugares para crear parques y desenvolverse, crea un problema urbanístico a la zona, ¿no? Bueno, yo creo que de alguna forma Omar ha hecho referencia a los elementos que le dan importancia a la zona colonial como elemento endógeno, ¿no? Como crecimiento local de su propia, como una propia comunidad. Pero hay otros aspectos que también es importante entender con la zona colonial y es su relación al resto de la ciudad. Se han hecho muchas inversiones en la zona colonial desde los inicios de su restauración, cuando en los 12 años de Balaguer, hasta otras restauraciones, incluyendo la que menciona Omar del BID. Y muchas de esas inversiones han sido focalizadas en la zona colonial como lugar, ¿no? Primero se pensó como una ciudad museo, y en las últimas intervenciones que se han hecho se ha intentado ver la zona colonial como un espacio de inversión. Yo creo que toca ahora, como bien dijo Omar, tratar de crear, más allá de un ambiente de negocios, crear un ambiente de comunidad en la zona colonial. Y para eso es necesario entender que la zona colonial es parte de una ciudad donde habitan habitantes de diferentes niveles de ingresos y diferentes niveles educativos y con diferentes intereses culturales que utilizan la zona colonial y que no tienen el acceso correcto a ella. Ustedes saben lo difícil que es acceder a la zona colonial. En términos, no se puede llegar en transporte público prácticamente, el transporte público es inexistente, se puede decir. Obligatoriamente tienes que acceder en un vehículo y tratar de estacionarte en algún sitio, porque se ha concebido como un lugar al que necesariamente te tienes que aproximar de una forma individual, no de una manera colectiva, ¿no? Y también el entorno que rodea la zona colonial es un entorno que está incluso más degradado que la misma zona colonial, lamentablemente. Es una pena ver las condiciones en que está Ciudad Nueva, las condiciones en que está San Carlos, la condición en que está Villa Francisca, que son incluso todos elementos importantes de un entorno que es también histórico y que también tiene algo que contar de la historia de la ciudad y de lo que nosotros somos.
ni pensar en el malecón, la calidad del espacio del malecón. Y el malecón, cuando sales de la zona colonial y te acercas al malecón, el malecón es un espacio totalmente degradado donde no se ha podido invertir adecuadamente y es un espacio vacío, ¿no? Y cuando te acercas al río, la alta contaminación del río, que también es prácticamente una carretera lo que tienes. Cuando sales de la zona y te acercas al río, tienes una carretera y después de la carretera tienes un río increíblemente contaminado, ¿no? No puedes acceder a él, no te puedes acercar a él. Entonces, en ese sentido, la zona colonial es un espacio de mucho potencial, pero que está increíblemente aislado del resto de la ciudad y es algo que nosotros... Ahora, los planes maestros o el plan máster, supongo que existe un plan máster, ¿no? Es un plan Hay maestro varios. de... Sí, bueno, pero cuál es el que se va a poner en práctica con relación a los fondos aportados por el gobierno dominicano, según anunciara recientemente el presidente Abinader, y el fondo y la donación del Fondo Monetario, del Banco Interamericano de Desarrollo? Bueno, ese es uno de los graves problemas que tenemos nosotros como sociedad, es precisamente esa capacidad que deberíamos de tener de conocer los planes que se tienen con nuestra ciudad. Muy poca gente conoce el plan de la zona colonial. Yo conozco varios planes de la zona colonial sectoriales, uno de tránsito, uno de inversiones, uno de preservación histórica, pero la presentación de un plan completo, ¿no? Que sea presentado a la sociedad y que la sociedad participe, eso no ha sido parte de la tradición nuestra en la República Dominicana en cuanto a cómo nosotros nos hacemos partícipes de esto. De manera que... Ahora, ¿cuáles son los principales problemas de la ciudad? Si se invirtiera adecuadamente el dinero de esa donación del BID y lo que ha aportado el gobierno dominicano, y se hace una cosa racionalmente necesaria, ¿cuáles serían, por dónde se atacaría el problema? Porque hay problemas de tránsito, hay problemas de parqueo, hay problemas de seguridad, hay problemas de alumbrado, hay problemas de servicio de agua, hay problemas de estacionamiento. Hay una serie de elementos que realmente hacen que la gente no sienta atractivo de ir a vivir en la zona colonial. Y mientras la gente no viva allí, eso será siempre una ciudad semifantasma, ¿no? Mira, yo quiero hacer referencia de que sí se han hecho planes hasta con consulta, inclusive el ayuntamiento tiene un plan y está en el sitio del ayuntamiento que lo hizo una firma italiana, Lombardi, que es, digamos, el último de los planes que se han formulado para la ciudad colonial. Yo creo que el tema del abordaje de la ciudad colonial comienza justamente porque a pesar de que hay varios, como decía Marco, planes formulados de la ciudad colonial, no hay un plan oficial. Y como ciudad viva, como parte de la ciudad colonial tiene que ser abordada de manera integral. Probablemente uno digamos, temas que sean los principales o los más fáciles de abordar sea el tema de la accesibilidad a la zona colonial, de la conectividad de la zona colonial con el resto de la ciudad, y el otro puede ser el tema de los espacios públicos, de rescatar, valorizar y poner, digamos, a funcionar correctamente un sistema de espacios públicos que tiene la ciudad colonial bastante bueno. Es decir, en términos de la dotación de espacio público como ciudad europea, la ciudad colonial fue creciendo con barriadas que tenían sus espacios públicos. Lo que pasa es que no se le ha dado digamos, la atención necesaria al tema de los espacios públicos. Y el otro tema que yo siempre creo que es uno de los principales, es el tema de la vivienda en la ciudad colonial. Aquí se hicieron algunos ensayos interesantes con una organización francesa para la vivienda que se llamó Pactarín. Se hicieron
4 o 5 proyectos de vivienda para clase media en la zona colonial que fueron relativamente exitosos. Y eso se dejó en el olvido y se ha puesto mayor atención al tema de la inversión con visión al turismo. Yo creo que debe haber un equilibrio. Nosotros en la zona colonial estamos enfrentando no solo esa pérdida de población, sino lo que se llama gentrificación. Sí, el desplazamiento de una población de menores recursos por otra de mayores recursos que comienzan a comprar propiedades en la zona colonial como segunda vivienda, como inversión o para desarrollo turístico, y se va entonces sacando a la gente, creando solamente, dejando la ciudad colonial vacía en términos de comunidad. Yo creo que si me preguntan, el tema es abordar la ciudad colonial a partir de un plan integral que contemple la parte de movilidad, conectividad, la parte de espacio público, la parte de vivienda y la parte de turismo, pero en equilibrio, ponderando realmente que no vayamos a caer en convertir la ciudad colonial en un parque temático. Eso sería lo peor que pueda pasar en la ciudad colonial. En mi caso, yo voy a ser consistente con algo que siempre, constantemente digo, y es que nosotros en este país no hay déficit de infraestructura. Yo entiendo que en este país lo que hay es déficit de planificación. Yo tengo la convicción de que en la ciudad colonial se ha invertido mucho y mucho dinero en infraestructura, mucho más que en cualquier otro sector de la ciudad, si lo vemos por sectores. Y quizás lo que requiere la zona colonial en estos momentos es una visión de territorio en el que se entienda cuáles son los verdaderos límites de esa ciudad y cómo ese segmento que nosotros vemos como centro histórico y donde se ha concentrado la inversión debería de encontrar otras posibilidades de inversión en el entorno de la zona colonial. Yo soy de lo que insisto en que el éxito de la zona colonial está en su entorno. Está en el Malecón, está en San Carlos, está en Ciudad Nueva, está en Lugo, porque son los territorios donde se puede hacer una inversión más económica, que puede estar dirigido a segmentos de inversionistas de no alto rango y no definidos. Cualquiera que vaya a cualquier otro centro histórico en otro país se da cuenta de que tú no te quedas en el centro histórico, tú te quedas en el entorno del centro histórico porque es más barato. Es más barato encontrar donde alojarte. Incluso los segmentos creativos, la identificación de los grupos creativos, que son los que le dan vida a estos centros históricos, también tienden a ubicarse en los entornos inmediatos a estos centros históricos. Entonces, si la zona colonial tuviese una planificación vista del sentido territorial y de la gente y de entender la importancia que tiene el entorno para la mejoría del centro histórico, yo creo que estaríamos dirigiéndonos hacia una ciudad mucho más integrada. Más que invertir dentro de la misma, de lo mismo que definimos como el entorno patrimonial, que ya tiene décadas de inversión, mientras que hemos sido negligentes con el resto. En algunos países se ha salvado del abandono y del deterioro la zona de valor histórico, estimulando la adquisición por parte de inversionistas de propiedades que son restauradas por los dueños, no por el Estado. En el caso de muchas propiedades, por ejemplo, en Cartagena y en Quito. Sí, mira, primero el concepto que plantea Marco existe en la planificación de la zona colonial, es lo que llaman la zona de amortiguamiento. El problema es que lo ven justamente como el nombre que le han puesto, una zona de protección de la zona colonial. No como parte de integral. Inversión, no parte integral. Yo creo que el tema de la vivienda, por ejemplo, de la zona colonial se resuelve con inversión justamente en esa zona que dice
Marco, al norte de la ciudad colonial, toda esa zona del norte de la avenida Mella, ¿no? Que es una zona que está degradada y que puede ser recuperada como esa zona que comienza a integrarse a la zona colonial. Y con el tema de los modelos, Miguel, tú hablas de Cartagena de India. Yo justamente esta semana pasada se dio el seminario del ICOMOS y una presentación sobre Cartagena de India que me sorprendió de lo mal que está Cartagena, justamente por esa política de inversión abierta en la parte turística y comercial, que ha hecho la especialista que presentaba, que ha hecho unos trabajos muy buenos sobre la ciudad de Cartagena, justamente señalaba eso. Yo creo que el tema está en ese equilibrio de la inversión y en ese equilibrio del desarrollo del territorio, es decir, no entender la ciudad colonial como algo aislado, sino que está relacionado con toda la ciudad y principalmente con su contexto inmediato. A veces se ve el contexto inmediato como agresor de la zona colonial, cuando debe ser uno de los principales soportes del tema de la sostenibilidad de la propia ciudad colonial. Arquitecto, si me lo permiten, tenemos que hacer una breve pausa. Estaremos de vuelta hablando con el arquitecto Omar Rancière y el arquitecto Marcos Barinas Uribe sobre los problemas de la ciudad colonial y de otras zonas de la capital de la República Dominicana. Regresamos después de la pausa.